Bienvenidos al Mar Muerto. Lo ven aquí atrás, el lugar más bajo de la tierra. Pero también, no solamente estamos cerca del mar, estamos en el desierto del Negev, que está al sur de Israel. Es un desierto tremendo. Seco significa seco, la palabra Negev. No hay mucha vida aquí, por lo menos a la vista. Y me gustaría hablar un poquito acerca de lo que significa el desierto para el pueblo de Dios. Cuando salieron de Egipto, los israelitas pasaban por el desierto y quizás iban a quedarse solamente unos meses en camino a la tierra sagrada. Pero con lo que pasó con las espías, terminaron pasando 40 años en el desierto y murieron la mayoría de los que habían salido de Egipto. La palabra hebrea para desierto es midbar. Literalmente significa lugar de palabras. Pero hay otros sentidos conectados con esa palabra. Si tomamos los tres consonantes principales, D, B larga, R, podemos meter vocales diferentes en el medio. Porque antiguamente, cuando hablaban y escribían las letras, no ponían las vocales, solamente las consonantes. Así que, según el contexto, uno entendía sentidos distintos de esos tres consonantes. Midbar, que M como prefijo significa desierto, lugar de palabras. Pero si tenemos una E y una I en el medio de los consonantes, es Devir. Y eso significa lugar santísimo. Si metemos una E y una A entre los consonantes, es Debar, que significa redil, el lugar donde se guardaban, donde se cuidaban las ovejas. Y si ponemos una A y una A, es Dabar, que significa hablar. Entonces los hebreos tenían varios conceptos juntados alrededor de esos consonantes. Si lo juntamos así, podemos decir que el desierto, el midbar, es el lugar santísimo de Bir, donde llevaba Dios a su pueblo, las ovejas, al redil, Debar, para hablarles, Dabar. Así que fue un lugar importante el desierto para el pueblo de Dios. Sabemos de la historia que mucho les pasó a los israelitas en el desierto. Por su actitud terca, por su falta de fe en Dios, que se quedaron ahí 40 años. Pero durante ese tiempo, Dios era bueno para con ellos. Éxodo describe cómo empezó a mandar el maná del cielo cada día para proveer la comida. También mandó codornices de vez en cuando para variar la dieta un poco. Proveyó agua de la piedra. Y interesantemente, Pablo en 1 Corintios 10 menciona que Cristo es la roca que les seguía en el desierto. Admito que no entiendo totalmente lo que significa eso. Pero Dios estaba con ellos en el desierto. En el desierto, uno tiene que depender de Dios para sobrevivir. Si uno está solo, si Dios no provee, pues no va a haber ninguna esperanza. Uno muere. Hasta las cosas más pequeñas, agua, un poco de sombra, Dios provee. Y es sorprendente lo que Dios proveía hasta desde las piedras. Sabemos que por lo menos 2 veces salió agua de las piedras, y no un poquito de agua, sino mucha agua. Tanto agua como para por lo menos 20,000 personas en el desierto. Hablamos del desierto, pero a veces en el desierto hay sorpresas. Como Dios nos cuida, también tiene sorpresas listas en el momento menos esperado. Así fue para los judíos. Así fue para David y sus soldados cuando fueron perseguidos por Saúl en este mismo desierto. De hecho, les voy a mostrar. Caminando solamente unos metros, ya se abre atrás un panorama del Wadi David, el oasis que ven aquí atrás. De la nada, de repente aparece en este desierto del Negev. Ahí al fondo hay varias cascadas que proveen agua pura. Hay sombra, hay animales y plantas para comida. Y David y sus soldados
recibieron otra vez la provisión de Dios en este lugar y su protección. Vamos allá a mirar lo que está ahí. Estábamos en el desierto y después vimos cómo se abrió este oasis. Y ahora estamos en el pleno medio del Wadi David. Se llama así porque David vino aquí con sus soldados cuando huía del rey Saúl, que trataba de matarlo. Y cuando estaba aquí escribió un salmo en la Biblia. Les invito a acompañarme con Salmo 18. Voy a leer varias secciones. Quiero que miren detrás de mí, que vean cómo está conectado este salmo con la vida de David en este momento. Dice, versículo 1, yo te amo, Señor, fortaleza mía, la fortaleza de este lugar. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Estando David aquí, desesperado con sus hombres, en este lugar vio la salvación de Dios. Sigo en 16. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Y después, mirando todo esto, cómo es difícil subir quizás por estos lugares, David no pidió escaparse totalmente, sino pidió que el Señor le diera las herramientas para resistir y para derrotar a Saúl. Escuchen este versículo 31. Dice, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Qué bello mirar esto. Hay ciervas por aquí que van corriendo rápidamente y parece imposible en las alturas donde tienen que caerse, pero no se caen porque los pies de ellos están adaptados a este terreno. David pide lo mismo a Dios, no que desaparezcan sus problemas, sino que Dios le dé lo necesario para enfrentar los problemas. Que sea así con nosotros también, que cuando oremos, que no busquemos escaparnos totalmente, sino que aprendamos en el medio de los problemas, en el medio del desierto, y así recibiremos la ayuda de Dios en nuestro oasis espiritual. Bueno, todavía en el Wadi de David, recordamos una historia de él. En vez de chicos felices aquí gritando, había soldados de Saúl, 3,000 que le perseguían. Y hay una historia en 1 Samuel capítulo 24, donde dice que David y sus hombres estaban aquí, en este Wadi, escondidos en una cueva, quizás como la cueva que ven arriba. Hay cientos de esas cuevas en esta área. Entonces David está al fondo de la cueva y Saúl entra a hacer sus necesidades, a ir al baño ahí en la cueva, un lugar cubierto donde tenían que hacerlo los judíos. Y los hombres de David están bien detrás y lo ven entrar a Saúl y escondidos y quietos estaban. Y le decían a David, David, esta es tu oportunidad, no la sueltes, porque has pedido que Dios te dé victoria sobre tu enemigo y ahí el Señor está entregándolo a tus manos. Mátalo a Saúl y serás el rey. Entonces David viene, se acerca a Saúl y corta un pedacito de su túnica mientras está yendo al baño. Después se retira y Saúl no sabe nada.
Dice el texto que Saúl salió, seguía su caminata aquí, se alejó de la cueva y que David después salió y dijo, Saúl, y le mostró el pedazo de la túnica. Dice, me has estado buscando todo este tiempo. Yo tenía la oportunidad de matarte, pero no lo hice. ¿Por qué me persigues? Yo no estoy haciendo nada contra ti. Entonces Saúl reconoció que había maltratado a David y se arrepintió, por lo menos por un tiempito corto, aunque vemos 2 capítulos después que sigue persiguiéndolo a David. Y David después tiene un tiempo de descanso de la persecución de Saúl. Aquí estamos en otra parte del Wadi David, subiendo a la última cascada, pero aquí en el camino notamos esa pequeñita cascadita. Sale agua fresca, no es mucha agua, pero es agua fresca, casi fría, da para tomar, refresca en la sombra. Quizás es un cuadro de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. En el medio del desierto, cuando no vemos cosas grandes, no hay grandes bendiciones, Dios se nos acerca y dice, ¿qué tal esta pequeña bendición que te ayuda a sobrevivir hasta el próximo lugar, el próximo oasis? Me encuentro en el oasis de En-Gedi, un lugar de descanso en medio del desierto del Negev. En este lugar, David y sus hombres se refugiaron cuando eran perseguidos por el rey Saúl. Es casi seguro que él y sus hombres se bañaban y disfrutaban de este lugar. Pero reflexionando en este lugar, entre el desierto y este mini paraíso, me hace recordar lo que es la vida cristiana en contraste con la vida fuera de Cristo. Cuando una persona está sin sentido en la vida, sin propósito, sin esperanza, como dice el texto de Efesios en el capítulo 2, que los gentiles en un tiempo estuvieron sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es un cuadro de lo que es el desierto espiritual, sin sentido, sin propósito y sin el cuidado y la dirección de Dios. Pero este lugar nos muestra la provisión de Dios, no solo en cuanto a lo físico, que agradable, que descanso, porque realmente en lo físico también Dios provee, aún en pequeños detalles, por ejemplo como la sombra. Ahora entiendo a David cuando dijo, bajo la sombra del Omnipotente habitaré. La sombra es muy apreciada en el desierto. Hay gran diferencia de temperatura entre la sombra y el sol del desierto. Así también hay una gran diferencia entre estar en la presencia de Dios y estar fuera de la presencia del Señor. Desde el punto de vista espiritual, estar en Dios es gozar de paz, es tener paz. Y paz significa es sin culpa, es sin una conciencia que nos acuse. Lamentablemente, ¿cuántas personas no viven atormentadas? Como el calor del desierto atormenta. ¿Cuántas personas no viven así? Con un sentido de culpa. Incluso algunos han perdido hasta la razón por el gran peso que sienten. Pero en Cristo Jesús, dice la Escritura, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién lo hará? Ni nuestra conciencia, ni Dios nos acusa cuando estamos en Cristo. Eso es estar en el oasis. También estando en Cristo, así como me da alegría, me siento agradable, es una ilustración del gozo. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso lleva gozo a la vida. Es una vida de alegría, paz y gozo. Esa es la vida cristiana. Paz, gozo y esperanza.
Dios les bendiga. Y cuando dijo, Y me gustaría hablar un poquito acerca de lo que significa el desierto para el pueblo de Dios. Cuando salieron de Egipto, los israelitas pasaban por el desierto y quizás iban a quedarse solamente unos meses en camino a la tierra sagrada. Pero con lo que pasó con las espías, terminaron pasando 40 años en el desierto y murieron la mayoría de los que habían. Bienvenidos al Mar Muerto. Lo ven aquí atrás, el lugar más bajo de la tierra. Pero también, no solamente estamos cerca del mar, estamos en el desierto del Negev, que está al sur de Israel. Es un desierto tremendo. Seco significa seco, la palabra Negev. No hay mucha vida aquí, por lo menos a la vista. Tenemos una E y una A entre los consonantes, es Debar, que significa redil, el lugar donde se guardaban, donde se cuidaban las ovejas. Y si ponemos una A y una A, es Dabar, que significa hablar. Entonces los hebreos tenían varios conceptos juntados alrededor de esos consonantes. Si lo juntamos así, podemos decir que escribían las letras, no ponían las vocales, solamente las consonantes. Así que según el contexto, uno entendía sentidos distintos de esos tres consonantes. Midbar, que M como prefijo significa desierto, lugar de palabras. Pero si tenemos una E y una I en el medio de los consonantes es Debir, y eso significa lugar santísimo. Si salido de Egipto. La palabra hebrea para desierto es Midbar. Literalmente significa lugar de palabras. Pero hay otros sentidos conectados con esa palabra. Si tomamos los tres consonantes principales, D, B larga, R, podemos meter vocales diferentes en el medio. Porque antiguamente cuando hablaban y escribían,